Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Según autoridades del Instituto Nacional de Prevención del Magisterio, para el mes de septiembre, exactamente para el Día del Maestro, que se celebra el 17, les estarían dando ese regalo a los docentes, las nuevas reformas de la ley del INPREMA. Pero el dirigente magisterial, Giancarlo Llanes, advierte que no están de acuerdo con estas innovaciones y se irían a asambleas informativas. Nos va a tocar convocar ya a las calles, convocar de repente a tomas y convocar directamente pues a como el magisterio ha obtenido todos sus diferentes beneficios y conquistas que ha sido meramente en las calles. En tanto, el profesor Alexis Vallecillos, miembro del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, destaca que esta nueva ley cumple con algunos derechos en favor de los docentes, pero aún faltan muchas más reformas. Se está bajando la edad de jubilación. ¿Qué cosas deben de cambiar incluso en esta reforma? Eliminar las penalizaciones por las personas que se jubilan antes de tiempo. Sin embargo, sí es correcto que de lo perdido lo encontrado, rescatar algo. Y que lo bueno es que esta ley permite una siguiente reforma o cuando se cuente con el consenso respectivo en el Congreso, poder tener una ley que la vayamos construyendo desde ya con la participación de todo el magisterio y de las fuerzas políticas del país. En tanto, Edwin Hernández, subsecretario de Educación, destaca que en estos nuevos arreglos de esta norma se han tomado en cuenta diversas propuestas. Aquellas propuestas que vinieron del interior del país en las cuales no ponen en riesgo las finanzas del INPREMA y que aseguran que el INPREMA va a tener una larga vida. El proceso de socialización es eso, conocer las necesidades de los compañeros e incorporarlas en caso de que sean correctas. Cabe destacar que según las autoridades del INPREMA, la aprobación de estas reformas dependerá tanto del Poder Ejecutivo y luego sociabilizado en el Congreso Nacional. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. A la semana epidemiológica número 25 se contabilizan más de 2.000 casos de COVID-19 en Honduras. Según datos de la Secretaría de Salud, esto representa un incremento de la positividad que pasó de un 2 al 5%. La doctora Reina Durón, coordinadora del Observatorio COVID de la UNITEC, destaca que para ellos se volvió la alerta roja por esta enfermedad y amplía de las nuevas novedades del SARS-CoV-2. ¿Cómo está el estado de las subvariantes? Omicron sigue siendo la subvariante dominante y las que se llaman subvariantes XBB 1.5 y XBB 1.6 son las que están en toda la región y probablemente, aunque no tenemos la actualización por parte de la Secretaría de Salud en este momento, seguro son las que están en Honduras porque son las que están en los países alrededor. Para el neumólogo Pablo Cerritos, este incremento de casos preocupa, porque estamos ante la presencia de nueva variante y la población se ha descuidado. Si ustedes ven que una persona tiene conjuntivitis, automáticamente tiene conjuntivitis, fiebre y dolor de cabeza, piensen que tiene el COVID de la nueva variante que es Arturo y busquen un tratamiento adecuado para que en alguna forma no padezcan de un proceso respiratorio como que nosotros lo conocemos como neumonía, porque eso es lo que hace que el paciente se hospitalice y pueda fallecer. Solo este año ya se contabilizan más de 30 defunciones por COVID-19. En tanto, la doctora Blanca Munguía, directora de salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, manifiesta que estos resultados son por la falta de liderazgo de las autoridades de salud.
Porque también sus estrategias de intervención que tiene que ver con cuidados, con educación, pero también con la vacunación deben ser diferentes a las que tiene actualmente porque no están dando los resultados. En relación a la vacuna COVID realmente se desconoce, la población no tiene claridad de la estrategia que está implementando, no hay una conexión desde la Secretaría, una comunicación clara para la población en ese tema. Cabe destacar que parte de los señalamientos que hacen los especialistas de la salud es que hay que tomar en cuenta que no hay datos reales del total de contagios de COVID-19 o incluso de los decesos. Y con este nuevo repunte de casos podría preocupar aún más, porque los centros hospitalarios siguen sin medicamentos. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos. Desde el pasado sábado, los inmigrantes que viven en Florida enfrentan una amenaza mayor por su condición irregular en dicho estado del país norteamericano, tras la puesta en marcha por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de la ley SB-1718, imponiendo graves castigos a los indocumentados, sus familias y sus empleadores, legislación que ha sido rechazada y condenada por la Cancillería hondureña a través de su titular Eduardo Enrique Reina. Hay cerca de 130,000 hondureños en Florida y bueno, lo que nosotros es una legislación interna de Estados Unidos, pero en este caso estamos manifestando nuestra preocupación y además rechazo a este tipo de legislaciones. Yo creo que al final esto también tendrá un impacto negativo contra el propio gobernador porque tendrán problemas, creo yo, al aplicar esta legislación porque mucho del sector construcción, sector agrícola y sector hotelero en la Florida depende de estos trabajadores migrantes. A consideración del analista en temas migratorios Ricardo Puerta, con esta ley el gobernador de Florida se está convirtiendo en más antimigrante que Donald Trump. Porque lo que quiere es conseguir a través del Partido Republicano la nominación de ser candidato a la presidencia. En ese sentido, las leyes que va a poner dentro de la Florida, algunas de ellas inconstitucionales, por lo tanto ilegales, tienen una fuerza antimigrante más fuerte que la que Trump ha tenido en las decisiones que tomó, y Trump ha sido el presidente más antimigrante que ha tenido Estados Unidos en los últimos, 30, 40 años. Ante esta represión, el defensor de los derechos humanos, Hugo Maldonado, considera que el trabajo de los consulados debe ser más oportuno en estos momentos, que nuestros compatriotas necesitan apoyo, ya que las familias que dependen de ellos también están en peligro. Para tenderle la mano a cualquier hondureño. Mire que las remesas que nos mandan los que residen en Estados Unidos es el 27% de la economía nacional. Entonces, si eso llega a tanto, ¿por qué entonces verlos con una displicencia que no debería de verse? Más bien debería de tratarse que estén al día con sus documentos. Según la medida interpuesta en Florida, quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de 5 años de prisión o una multa de $5,000 por persona. También exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado inmigratorio de los trabajadores en su base de datos federal llamada InVerify y crea sanciones para que los empleadores que a sabiendas den trabajo a extranjeros no autorizados. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Lilian Flores. En los últimos 2 meses, la ola de violencia ha campeado en nuestro país. Estadísticas que maneja el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revelan que las cifras se han superado en relación a la misma fecha del año anterior. Esta situación que se ha venido dando desde hace muchos años, dijo la directora Migdonia Ayestas, nos ha llevado a ocupar el primer lugar como país más violento en Centroamérica. Pero los hechos de este año
las muertes múltiples que están superando en 25% el número de escenas. Estamos en 30 homicidios múltiples en comparación a 24 del año pasado. Estamos en 159 muertes violentas en esos homicidios múltiples en comparación que 89 del año pasado, que eso hace que sea un 79% el aumento en el número de casos. Eso nos hace decir que si no hay estrategias en materia de seguridad, difícilmente vamos a poder revertir estos datos que impactan y que generan miedo en la población. En este sentido, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez Velázquez, sostiene que debe haber voluntad política para hacerle frente a esta amenaza que se ha convertido en un tema de seguridad nacional, porque afecta al desarrollo del país. Por lo tanto, propone una solución para atacar el problema de raíz. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Un servicio militar obligatorio vocacional. Cuando yo hablo de vocacional es porque necesitamos la disciplina militar. La disciplina militar es fabulosa para poder enderezar a personas que andan por el camino equivocado. Y ellos pueden ir a las escuelas técnicas, tanto del INFOP, de las Fuerzas Armadas, e inclusive coordinar con las iglesias para que las iglesias, porque muchas iglesias tienen escuelas técnicas que pueden cooperar y seguro que pueden cooperar si el Estado les pone recursos. La zona norte es una de las regiones con mayores hechos violentos en los últimos días. Esto obligó a que el gobierno central determinara medidas drásticas en 2 ciudades, iniciando con el toque de queda en Choloma, en un horario inicial de 9 de la noche a 4 de la mañana, medida que según el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha dado resultados. Hay que recordar que el toque de queda es una de las medidas que nosotros estamos aplicando en la operación Candado Valle de Sula. Con las medidas que nosotros hemos aplicado hasta ahora, tenemos una reducción del 80% en el índice de homicidios en el periodo. Eso significa que antes, en el periodo, en los últimos 10 días, antes de la aplicación del Candado, de la operación Candado Valle de Sula, hubo 50 homicidios, ahora hubo 10, una reducción del 80% en la incidencia. Para este día se tiene programado que arranque en San Pedro Sula el toque de queda en un horario para ambas ciudades de 11 de la noche a 4 de la mañana, extensivo hasta el 2 de agosto, indicó el subcomisario de Policía Nacional, Edgardo Barahona. La intención es reducir la incidencia de actividad ilícita derivada de maras, pandillas u otras agrupaciones del crimen organizado. Esperaríamos nosotros la comprensión de la población y de igual manera los trabajos conjuntos que va a desarrollar Policía Nacional con Policía Militar y la Policía Militar y del Orden Público van orientadas a mantener niveles de inseguridad bajos para la tranquilidad de los habitantes del Valle de Sula. El secretario de Seguridad añadió que con el toque de queda, los negocios que atienden en horas de la noche no deben cerrar antes de la hora establecida, porque se dará un tiempo prudencial para que los empleados regresen a sus viviendas. Pueden cerrar a las 11. Sus empleados debidamente identificados tendrán una hora para movilizarse de su trabajo a su casa. El transporte de carga no se afecta, el transporte de combustible no se afecta, la movilización de emergencia no se afecta, la movilización hacia y desde el aeropuerto de pasajeros no se afecta, solamente tendrá que mostrar su pasaporte o mostrar su ticket de vuelo. Migdonia Ayestas añadió que las estrategias de seguridad deben ir no solo al control y la disuasión del delito, sino que también a abordar temas de la prevención, aspectos que se deben hacer desde la escuela, centro de salud y la familia. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Lilian Flores. Según reportes brindados este día por el subcomisario de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Darwin Hernández, quien también es jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito, se contabilizan 132 muertes menos que el año anterior a esta misma fecha y 110 accidentes de tránsito menos. No así en los lesionados, que sí hemos tenido más lesionados producto de que se utiliza más la motocicleta y al momento de tener un accidente, pues un usuario vulnerable de la vía termina con lesiones. Hemos mantenido
un promedio de 4 personas fallecidas diarias por accidentes de tránsito, que a lo que vaya de este 2023 suman 878 muertos por accidentes de tránsito, más de 6.600 accidentes y más de 1.600 personas lesionadas por los mismos. Por su parte, la portavoz de operaciones de la Cruz Roja hondureña, Yancy López, indicó que ellos han brindado más de 1.043 atenciones relacionadas con los accidentes viales. Sí, de hecho son 600, ¿verdad? Más de 600 las atenciones que se han dado, accidentes que vinculan, ¿verdad?, la situación de personas que van manejando motocicletas y más de 400 que son por situaciones en vehículos. El subcomisario Hernández se refiere al procedimiento que se realiza con los motoristas que se han visto envueltos en estos percances. Le causó daños, pues se cita la conciliación de Vialidad y Transporte. Si ha provocado lesiones o la muerte, pues se remite a la Fiscalía del Ministerio Público, que ellos son los que determinan cuál es la sanción a aplicar. Cabe destacar que los accidentes de tránsito se registran con mayor incidencia los fines de semana, siendo la principal causa la ingesta de bebidas alcohólicas y la alta velocidad, detalló el representante de Vialidad y Transporte. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Lilian Flores. Continúa la preocupación del sector agrícola, donde en 15 días se espera la llegada de la canícula, por lo que temen que la producción de los granos básicos no se logre en su totalidad. Así lo señala Dulio Medina, presidente del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, Prograno. Estamos altamente preocupados porque en muchas regiones del país no ha llovido y eso pues ha contribuido a que se vaya prolongando más la época de siembra. Ya estamos a menos de 15 días de entrar a la época de canícula. El presidente de Prograno explica que la producción de granos básicos, en especial de frijol y maíz, se ha registrado una reducción de un 60 o 70% en comparación del año pasado. Asimismo, Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, recuerda del total de hectáreas que son productivas en Honduras. El país apenas tiene 1 millón de hectáreas cultivables, ¿verdad? Tierras agrícolas tiene 3 millones, pero si usted le resta 2 millones dedicadas a ganadería, prácticamente solo tenemos 1 para poder cultivar. De ese millón, hay 300,000 que podrían ser irrigadas, pero de esas 300,000 solo tenemos 84,000. Por su parte, Juan José Reyes, jefe de alerta temprano de Copeco, explica que varios municipios continúan en alerta debido a la sequía, por lo que estarían tomando acciones. Una de las acciones son los reservorios de agua. Eso es muy importante porque debemos de captar la poca agua que se va a precipitar y sostenerla el mayor tiempo posible para que nos ayude a poder regar nuestros cultivos cuando no tengamos absolutamente nada de agua. Que eso podría ser ya en este mes, ya que a partir del 15 de julio se podría estar marcando la canícula hasta finales de agosto, una canícula muy extensa. Apertura de pozos, eso es muy importante. Según datos de Copeco, son un total de 141 municipios del país que se encuentran en alerta roja, 101 en amarilla y el resto en verde. Esto debido a la sequía. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos. La semana anterior, la Secretaría de Educación invitó a representantes de padres de familia, Iglesia Católica y Evangélica, así como a la Comisión de Educación, jefes de bancada del Congreso Nacional, Comisión de Equidad de Género y muchas otras instituciones interesadas en la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, a participar en un diálogo para socializar dicha normativa. Encuentro que generó descontento en muchos sectores que se retiraron antes de terminar el evento por considerar que detrás de esta ley hay un trasfondo. Y hoy, 8 días después, la Iglesia Católica a través de sus obispos ha emitido un mensaje en el que resaltan que este es un tema delicado que ha movilizado a muchos sectores de nuestra sociedad y que creen que lejos de provocar polémicas, es un tema que debe tratarse con profundidad en la verdad y en la transparencia. El encargado de dar lectura a esta misiva ha sido el padre Javier Martínez, experto en temas de bioética y moral,
quien también estuvo presente en la socialización de dicha ley. Las políticas educativas deben ser claras y sanas, orientadas al respeto y la dignidad de la persona humana y conforme a la Constitución de la República de Honduras. Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos. En otro párrafo se dice: es en el seno familiar donde recibimos las primeras nociones de la verdad y el bien, y es ahí donde aprendemos lo que significa amar y ser amado, y por consiguiente aprendemos lo que significa ser una persona con toda su riqueza, grandeza y dignidad. Fragmento que es avalado por Ana Vanegas, vocera del Movimiento de Padres de Familia por Nuestros Hijos, quienes han venido luchando en contra de esta ley y ahora aseguran que lo dicho por la Conferencia Episcopal es un gran respaldo para ellos. La Iglesia en el comunicado: podemos encontrar una forma, podemos educar a los padres de familia, podemos educar al varón también, necesita formarse el varón también, ¿verdad? Las cosas no solo suceden por la joven, por la niña, es por todos. Entonces podemos encontrar la forma y haciéndole el llamado, pues, ¿verdad?, al gobierno de que no hagamos un problema de esto, sino que busquemos la solución, porque se está jugando la educación de nuestros hijos y somos los padres quienes tenemos el derecho, ¿verdad?, preferente sobre ellos. Al querer imponer una ideología diferente a la nuestra, los líderes de la Iglesia Católica señalan que se trata de un proceso de maduración progresiva que debe ser gradual y adecuada a las edades y al desarrollo de las niñas y los niños. Es por ello que el padre Alberto Enamorado, asesor arquidiocesano de la Pastoral Juvenil, considera que dicha educación debe ser basada en valores. Queremos entonces que sea una educación verdaderamente integral con principios y valores, no simplemente por intereses personales, sino que realmente se vele por el bien común. Los prelados reconocen que el problema de los embarazos en adolescentes es algo grave, no solo en Honduras, sino en todo el mundo, y expresan que el embarazo prematuro no se evitará con el uso de anticonceptivos, abortivos o con medias verdades, sino con la promoción de la maternidad y la paternidad responsables, según la ley de Dios. Pensamiento con el que coincide el analista Germán Leicelar, quien considera que es necesario llegar a consensos con tan polémica ley por el bien de todos. Yo creo que a veces estamos copiando ideas de otros lugares a las que quizás no estamos listos, ¿verdad? Porque promover ese tipo de ideas en una sociedad donde tenemos paternidad irresponsable, maternidad irresponsable también, que a veces no se habla tanto de ella, lo que estamos haciendo tal vez es promoviendo una situación en donde la sexualidad se va a volver una cosa totalmente fuera de control. Partiendo de la imposición que se pretende hacer con la ley de embarazos en adolescentes, Michelle Zacapa, presidenta de Provida, agradece a la Conferencia Episcopal por defender el derecho a la dignidad humana y destaca que no se cansarán de luchar en defensa de la vida porque no están solos. Tenemos el apoyo de todas las iglesias de Honduras y de muchas organizaciones que nos apoyan, que son organizaciones genuinamente interesados en el bienestar de los niños de Honduras y que no nos vamos a doblegar ante organismos internacionales. Los obispos exhortaron a los legisladores para que elaboren una ley que respete nuestros valores y nuestra cultura y no sigan ideologías que ya se han demostrado como un fracaso en responder a la problemática que nos preocupa. Además, les dicen que cuentan con sus oraciones para que el Espíritu Santo les infunda el don de la sabiduría y actúen a favor del bien común y la fe del pueblo hondureño. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Lilian Flores. La Fiscalía de Costa Rica acusó al expresidente del país, Luis Guillermo Solís, y a 4 miembros de su gobierno por los delitos de influencia contra la hacienda pública y falsedad ideológica que habrían cometido al utilizar fondos para intentar rescatar al Banco Estatal Bancrédito. El director de la inteligencia militar ucraniana advirtió que Rusia está al borde de una guerra civil que podría conducir a la desintegración del país, un análisis basado, según aseguró, en datos del propio gobierno de Vladimir Putin en un estudio interno secreto realizado por el Ministerio del Interior de Rusia.
El jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, se encuentra todavía en Rusia, dijo el jueves el presidente de Bielorrusia, país al que debía trasladarse según lo acordado con el Kremlin tras su fallida rebelión el mes pasado. Junio fue el mes más cálido registrado hasta la fecha en el planeta, básicamente a causa del calentamiento de los océanos provocado por la combinación del cambio climático y el retorno del fenómeno meteorológico El Niño, anunció el jueves el Observatorio Europeo Copernicus. La nueva red social de Meta para competir con Twitter, Threads, sumaba decenas de millones de abonados el jueves, menos de un día después de su lanzamiento, anunció el CEO del grupo, Mark Zuckerberg. Para Notifides, en las noticias internacionales, les informó Valesca Velázquez. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.